Ok. Les damos otra vez la bienvenida, buenos días. El día de hoy va a ser un video debate. Precisamente lo que estamos viendo es que ahora con las nuevas tecnologías de la comunicación, como son documentales por vía y YouTube y todas las nuevas plataformas para ver los documentales prácticamente gratis sin tener que desplazarse ya de sus hogares, está teniendo, ¿no?, un impacto directo en el desarrollo de reflexiones sociales colectivas a veces y a veces no individuales, y creemos que ya nos tenemos que ir actualizando. Y curiosamente en este último año, año y medio, se han producido documentales que tratan de poner énfasis en el peligro de dejar que otras amenazas, ¿no?, ganen terreno a la defensa del maíz nativo. Y entre una de ellas que nosotros hemos pensado, bueno, es las patentes, como lo de Monsanto, la globalización, ¿no?, las exportaciones masivas del maíz sin saber realmente a dónde van, y luego nada más entran y ya es bien difícil rastrear a dónde llega el maíz de la frontera, aunque haya muro, aunque vaya a haber muro. Pero una de ellas que estábamos pensando, una amenaza real, pues es el poder de los consumidores. Entre menos consumamos tortilla, pues más desalentamos la producción, como consumidores urbanos y conscientes. ¿Y qué es realmente lo que está amenazando que cada vez consumamos menos milpa, menos maíz? Pues la comida chatarra, que así le dicen chatarra, no es chatarra porque nunca estamos comiendo tuercas ni tornillos, ¿no? Es una manera de decir que son alto valor calórico, pero con poco valor de micronutrientes, ¿no?, sino de macronutrientes, como son grasas, sudadas y calorías. Y pues México, como ustedes saben, ocupa el primero o segundo lugar en consumo de refrescos, sobre todo Coca-Cola. Y este documental pues tiene que ver con el exceso de consumo de azúcares de la dieta mexicana y sus consecuencias en la salud. Y pues el maíz, aunque no lo vean, está ahí por la alta fructosa. O sea, finalmente el maíz en azúcares lo están consumiendo la gran industria de la Coca-Cola, por ejemplo, para metérsela como endulzante a sus refrescos. Entonces es una demanda que nosotros no sabemos, no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo al consumir esa coca, estamos importando ese maíz y compitiendo con precios con nuestros maíces nativos, ¿no? Y además entra a la corriente sanguínea de los campesinos que se enferman, entonces ya después van a tener que depender de otros medicamentos. Y esa es la idea de este cine debate. Empezamos con este documental, no está Amaranta, pero en el momento que llegue, después vamos a tener a las tres cineastas de los tres documentales. El segundo es sobre patentes de vida, que prácticamente es de 5 a 6 entrevistas de los controversia entre dejar entrar a los transgénicos o no al país, con los que lo defienden transgénicos, que aunque no lo crean sí hay, y son más o escuchados que los defendemos que no, ¿no? Y después la tercera es uno, que es un documental, que ese no está en las redes y nada más se va a proyectar en sala aquí, entonces vamos a tener el privilegio de tenerlo aquí o ir al cine y pagar cuando se presente, ¿no? Pero aquí lo vamos a tener gratis, cuando llegue también Teresa Campo. Entonces comenzamos y después ya cuando estén las cineastas haremos todas las preguntas, pues, cómo se le ocurrió, por qué, etcétera, ¿sale? Entonces empezamos a proyectar, se llama Dulce Agonía, ¿no? Los estragos de la chatarra. Y vamos a ver si ponemos... Sí, aquí me siento, si quieres. Ahí atrás hay una señora. Sí, gracias. Bueno, las sedes ya están conectadas. Pues agradecemos mucho, ahí están todas las sedes. Hola,
levanten la mano. Muy bien, hola, hola, hola. Bien, están todas las sedes. Son más o menos como 140 personas el día de hoy conectadas, si no es que un poquito más. Entonces, le vamos a dar ahora, primero agradecer a las cineastas que están aquí. Cada una de ellas ha trabajado muy duro para tener estos documentales. No nada más es ir a grabar, sino es un sistema de investigación, documentación, hacer citas con las personas para que les den las entrevistas, en fin, ¿no? Y además después hay que producir y difundir. También la difusión es una de las labores muy fuerte porque las invitamos por todos lados a platicar. Ya están en YouTube por todos lados, las vemos, por eso sabemos bastante de ustedes, ya cuando las reconocemos rápidamente. La agradecemos de parte de la Red de Maíz, Alimentación, Tecnología, Ecología y Cultura, que nos dedicamos a hacer no nada más investigación, sino este tipo de eventos más de corte académico, donde pensamos que podemos generar un poco más de conciencia, reflexión y sobre todo ir difundiendo estos trabajos, no nada más académicos, sino también del área de la comunicación y de la cinematografía. Pues es un nuevo arte, ¿no? Que ya está muy bien, pero es un nuevo arte, digamos, documental que está teniendo cada vez más eco y no nada más largometraje. Pues ahora vamos a pedirle, miren, tenemos a Teresa Camus, que es la productora de Sunu, que acabamos de ver. Está Amaranta Rodríguez, que ella es parte de la producción, son directoras y productoras y todo, ¿verdad? De Dulce Agonía, y Berenice Fernández, que acabamos de ver, Patente sobre la Vida, el caso del maíz transgénico en México. Entonces, como la dinámica de aquí es no pasar la voz a los, es algo extraño, ¿verdad? Es porque cada vez que nosotros preguntamos una sede en voz viva, son 40 segundos de desplazamiento entre ir y venir, y esto ya hemos visto en otros seminarios que se vuelve un caos. Entonces ellos nos mandan por chat las preguntas y aquí las vamos a leer, y mientras tanto el público también hace sus preguntas o sugerencias o comentarios, lo hacen también de forma escrita. Entonces los invitamos a participar de esa forma otra vez mientras las sedes empiezan a escribirnos, y yo voy a hacer la primera pregunta, ¿no? Para las tres. En realidad ¿cuál ha sido la respuesta y de qué tipo de respuestas esperaban ustedes? O sea, ¿qué es la respuesta que más les ha sorprendido del público al presentar sus documentales en diferentes foros? Una respuesta que ustedes se hayan quedado, ni lo había pensado, de tal manera que los hace reflexionar a ustedes mismas como cineastas. Entonces, pueden pasar su micrófono. Pues yo creo que la respuesta más fuerte que he tenido ha sido gente que me dice que no estaba consciente de que tomar refresco le hacía tanto daño y que deciden dejar de tomar refresco a raíz de ver el documental, ¿no? Que ha sido de los impactos más fuertes y más bonitos que me ha tocado ver. Pues para mí algo que ahorita la primera que se me ocurre que recuerdo, en una presentación que en el centro, ¿no? En un museo, tienen ahí cineclubes en varios museos del centro, y va gente por lo general que vive en esa zona. Y pues empezaron a enojarse conforme, o sea, empezamos a platicar de la película y me empezaron a preguntar cosas y había varias personas realmente enojadas porque sentían que se les había ocultado algo sobre lo que estaban comiendo, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, eso me pareció
pues bueno, fue una respuesta que creo que es lógica, ¿no? Bueno, es lo mismo que a mí me pasó cuando me enteré que existían los transgénicos. Y sí, pues que se sentían como así engañados, ¿no? De no saber lo que estaban comiendo, y más el maíz, que es tan importante. Sentir que ahora ya no era seguro ir a la tortillería porque quién sabe de dónde venga, ¿no? Si usan maseca o si... Entonces, pues para mí fue esa. Prácticamente ha sido sobre los consumos, ¿no? Las respuestas de lo que como, ¿verdad? A mí no es tanto una respuesta, sino como una reflexión que ha salido varias veces, no una vez, pero es la que siento que es la más, o sea, la que ha salido más, es la gente reconocer que ha cambiado su dieta y que la gente ya no valoriza tanto el maíz como alimento. O sea, que ya hay un cambio muy grande, y también la gente reconociendo la falta de conocimiento, de reconocimiento hacia los campesinos. Y mientras que todos venimos, bueno, la mayoría venimos de alguna forma de un familiar que en algún momento produjo alimentos en la tierra, entonces falta el reconocimiento. Y la otra es que la gente, más que pregunta o respuesta era la pregunta, ¿qué hacemos ahorita? Entonces son como tres cosas que siempre han salido una y otra vez. Nosotros, aquí también esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo rescatar el campo en general, no? Pero pues no nada más el campo como un ícono de ir a hacer los fines de semana, ¿no? Sino el campo como el productor de nuestros alimentos. No sé si tienen ahí ya preguntas. Los de la sede nos están llegando, claro, también. Sí, para que escuchen en la sede. Es para... cualquiera. Como estoy ciega, pues mejor con lentes, ¿no? Es de Patricia Castro. Dice, el maíz nativo alcanzaría a alimentar a 120 millones de mexicanos en la actualidad. Ustedes que estuvieron viendo varios, ¿no? Pues había desde activistas, investigadores, productores y políticos. En general, el maíz alcanzaría, si es que los 120 millones comieran maíz, ¿no? Bueno, yo voy a contestar como Teresa, o sea, no soy una científico ni mucho menos produzco maíz, entonces no tengo una cifra yo personal. Yo creo que en este momento no, porque se tiene que reactivar el campo para empezar, se tiene que hacer programas para ayudar a que la gente produzca otra vez y se recuperen semillas nativas, porque en muchos lugares la gente ya ha perdido sus semillas. Entonces yo creo que en este momento no, pero yo creo que con maíces híbridos mexicanos si se pudiera, y eventualmente se pudiera lograr, ¿no? Hacer una ley agraria donde la meta sería nosotros producir los propios alimentos en México. No sé si hay otra respuesta. Pues yo estoy de acuerdo, creo que, pero sí también dimensionar que no, o sea, como decía también el de la Zagarpa, que se importan 11 millones de toneladas y más o menos al año, digo, con híbridos y todo, en México se producen como 20 millones de toneladas y el consumo humano es como de 10, más o menos. Recuerdo esas cifras que me las dio alguna vez un investigador y me sorprendí mucho porque dije, entonces, o sea, está habiendo un excedente de maíz en el país, ¿no? Se desperdicia, yo creo mucho del que se siembra aquí, y aparte una gran parte de ese maíz que ellos mencionan que se necesita realmente es para hacer productos como jarabe de maíz de alta fructosa, alimentar ganado, cosas que realmente podrían omitirse, ¿no? Porque ni siquiera son, bueno, por ejemplo, el jarabe de maíz, ¿no? Que es tan dañino, podría dejar de existir y nadie, más bien sería una mejora en la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que también, quién sabe cuál sea la cifra, ¿no? De maíces nativos, de toneladas que se hacen en todo el país, pero sí hay
una propagación de información falsa, de que no alcanza lo que se produce aquí, cuando en realidad sobra. Entonces, bueno. Bueno, aquí llegan las preguntas, felicidades a las tres, gracias por su gran labor. Aquí dice, ¿qué les impactó más durante su producción? ¿Qué aprendizajes tuvieron personales? Les voy a hacer varias preguntas para que las vayan, ¿sí? ¿Cuál fue su experiencia de trabajo con los actores del campo? Incluye pues también los que estuvieron enfermos de diabetes, porque mucha gente del campo ya está enferma de diabetes, que es algo que no sale en los otros dos videos, pero en uno sí sale. ¿Han tenido oportunidad de entrevistar o trabajar con personas que decidieron dejar la agricultura? ¿Cuáles han sido sus motivos? Para todas, ¿cuáles han sido las dificultades para producir y divulgar sus trabajos? Hasta ahorita son las preguntas, si quieren. Vale. A ver si me acuerdo. Una es aprendizajes de impacto en la producción. Bueno, cuando yo empecé la película, yo no estudié cine, es por mera necesidad, y creo que así estamos todas aquí, por la necesidad de apoyar la defensa de la tierra y del maíz en México y educar, ¿no? Y el medio audiovisual ahorita del cine es una herramienta fantástica que logra conectar a gente de todo el mundo en un momento y poder ver un trabajo, que ese es su mero propósito, ¿no? Ser un material educativo. Cuando yo estuve planeando Sunu, que significa maíz en rarámuri, por si la gente luego me pregunta eso, cuando yo planeé Sunu, yo no tenía todavía muy claro a la hora de filmar cuál era el desenlace, porque eso es una situación que sigue activa ahorita, no hay un desenlace, el desenlace es mediante la vida, ¿no? Y mediante la lucha, y la lucha no es de 1 año, 10 años, es de toda la vida. Entonces, durante la filmación lo que más me sorprendió, y tiene que ver mucho con los personajes, es yo no sabía cómo iba a encontrar el campo de México. Yo sabía que quería filmar a los industriales, a los indígenas y a los campesinos temporaleros. Quería 3 opiniones, pero no sabía qué iba a encontrar, porque no son personajes ficticios, son de documental, es su vida real. Y lo que más me conmocionó y me llenó de fuerza, y es creo que mi motor todavía para seguir difundiendo la película, es que encontré un México vivo en el campo, que los productores aman su profesión, tanto el industrial como el indígena, aman y quieren producir el alimento para alimentar a México, pero tienen muchas trabas y muchas realidades en cada región, porque México es un país muy diverso y en cada pueblo y rancho se siembra y se piensa distinto, ¿no? Hacia las costumbres. Entonces eso para mí fue fascinante, ¿no? Ver qué tan vivo está el campo de México. Y la gente que resiste sembrando año con año su semilla. Y esa es la forma de la defensa más hermosa que yo vi del campesino. Y ya no recuerdo las otras preguntas. Las dificultades de difusión, pues yo creo que en México el cine documental no se ve todavía mucho. Entonces tenemos que estar detrás de una computadora, me imagino, todos los días, y estar tratando de buscar espacios como estos para que la película vea y crear contactos. Y entonces eso es de las cosas más difíciles. Puedes hacer como un libro o puedes hacer una película, y si no la promueves diario y no estás detrás, pues no la ve la gente. Y este trabajo no se hace en un día, en un año. Yo duré 5 años y llevo 2 años presentándola, entonces ya son 7 años de mi vida que le he dedicado al 100% a Sunu. Entonces es un trabajo de mucha dedicación, y bueno, yo no lo quiero tener en mi librero archivado, sino quiero que la vean. Entonces sí es un trabajo de mucha talacha, de mucha trabajo personal por querer, pues después de tanto tiempo, tanta investigación y procuración de dinero, que la gente la vea y crear un diálogo, ¿no? El diálogo yo creo que es de las cosas más enriquecedoras que uno puede como director al final obtener, ¿no? El ver que la gente piensa de la realidad y obviamente del trabajo. Y ahora sí paso el micrófono.
Pues de las cosas más conmovedoras en el documental fue evidentemente la muerte de don Gonzalo. Fue algo que nos tocó a todos, a todo el equipo, porque pues sí, lo que pasa en el cine documental es que las cosas no están planeadas, ¿no? Entonces uno empieza a trabajar y no sabe qué es lo que va a pasar o cómo va a terminar la película. Uno tiene una línea y tiene una idea. Nosotros teníamos como muy claro, ¿no? Cómo estaba la diabetes en México, los datos, sabíamos que había mucha gente sufriendo la enfermedad, pero pues no esperábamos evidentemente que nuestro personaje principal falleciera, pues como 4 meses antes de que termináramos de rodar, ¿no? Entonces fue muy difícil para todos, tuvimos como que replantear muchas cosas en la película, tuvimos que reescribir una parte del guión porque fue complicado como ver cómo íbamos a cerrar ahora y cómo íbamos a terminar después de que había pasado la película y pues replantearnos un poquito también cuál iba a ser el mensaje al final, porque creo que a diferencia como del tema de los otros dos documentales, pues la diabetes aquí en México tiene como un panorama muy ensordecedor, ¿no? O sea, se ve muy oscuro el panorama, entonces es difícil como pensar en tener esperanza y en tener como fe en que las cosas mejoren, porque pues no parece ni que haya políticas públicas que estén promoviendo la salud, ni que haya políticas públicas que promuevan la alimentación sana, y al contrario es como cada vez más enfermos y el sistema de salud pues cada vez más mediocre, entonces es complicado como pensar en algo que pueda mejorar. Y en cuanto a la distribución del documental, pues sí, ¿no? Es una situación súper complicada. Nosotros, aparte de que es complicado difundir un documental en México, tuvimos como el ingrediente extra de que FEMSA y Coca-Cola financian muchísimos de los festivales de cine aquí en el país, entonces la entrada del documental pues siempre estaba negada, ¿no? Evidentemente también con las dos grandes casas de cine de aquí del país, con Cinemex y con Cinépolis, pues también la entrada del documental fue vetada desde el principio. Al principio cuando quisimos hacer el estreno nos acercamos a Cinépolis para ver si nos daban chance de ahí hacer la premiere del documental y pues cuando vieron la película nos dijeron que no había forma, ¿no? Pues las dos venden cantidades industriales de refresco y pues no iban a presentar el documental en sus salas, ¿no? Entonces ha sido todavía como un poquito más complicado, aparte de la distribución misma, acceder a festivales y acceder a lugares en donde los principales patrocinadores son las refresqueras. No me acuerdo si es pues ya lo más difícil, ¿no? Los actores, que si fue fácil trabajar con los actores. Había una pregunta de que si habían trabajado en el campo, ¿no? Don Gonzalo, pues justo... Ya ha dejado de trabajar. Su familia, más bien sus papás, trabajaban, eran campesinos, pero pues a él ya no le alcanzaba como eso para vivir y entonces se volvió chofer de autobús porque era como un ingreso mayor. Pues bueno, a mí me pasó un poco lo opuesto que a ti. Bueno, igual tú te metiste más al campo, yo me quedé con la opinión científica, que era un poco más el enfoque en mi documental. Pero a lo largo de la investigación sí me impresioné que muchos miedos que yo tenía sobre los transgénicos, o cosas que pensaba que podían pasar si entraban los transgénicos a nivel comercial, me di cuenta que ya estaban pasando con los híbridos. Huencho, que fue el campesino que yo me pude acercar, pues lo que me relató, o sea, yo sabía que el campo estaba mal, pero sí, digamos, me preocupé más porque pues justo él está en esa situación, ¿no? Él sí le gusta, ¿no? Ser campesino, lleva 50 años en ello, pero sus hijos aparentemente ya no van a continuar. Entonces él me lo dijo así, ¿no? Mis hijos ya no quieren continuar, no se quieren ir para otro lado, el otro pues, están buscando a ver trabajos en cualquier otra cosa, las maquilas, etcétera, ¿no? Y él solo tenía 3 hectáreas, tal vez no es demasiado, pero pues esas hectáreas, ¿qué les va a pasar? ¿No? Luego llega una empresa y se las compra por cualquier cosa a la nueva generación y se acaba, ¿no? Y pues Wencho también, que, o sea, cuando me contó que él sembraba maíz híbrido porque era lo único que podía vender, ¿no? Porque también los mismos mercados no te compran el otro, porque no se vende. Entonces, pues bueno, me di cuenta que muchos de estos problemas, que había muchos problemas y que está tan metido ya ciertas concepciones sobre el maíz, que pues sí es una tarea como muy
arduo. Hay gente que ni siquiera sabe que existe maíz de colores, ¿no? Eso también me he dado cuenta cuando las proyecciones del documental o con la investigación y se sorprenden, ¿no? Que exista siquiera, solo tienen el blanco en su imaginario, entonces pues es lo que buscan también y es un círculo vicioso. Luego pues las dificultades de la difusión, pues es básicamente lo que dijeron, ¿no? El documental es difícil que tenga espacios y también siento que luego o sea, como no va muchas veces con este lenguaje o esta dinámica como de no sé, de la ficción, ¿no? Que es, mucha gente le aburre o no lo ve, etcétera. Eso también puede ser otra dificultad. Y sobre los personajes, pues bueno, ¿no? Wencho no pensaba dejar el campo, pero sus hijos sí. Entonces, pues miren, ¿saben qué? Tienen como 20,000 preguntas, así que les da. Agruparlas. Una tiene que ver con lo que nos sorprende a nosotros, que son 3 mujeres jóvenes, ¿no? Y eso dice aquí que llena de emoción, ¿no? Que ver que este maravilloso trabajo fue realizado por mujeres y que podrían, por favor, contar sobre su experiencia de realizar ese trabajo siendo mujer, con campesinos, o sea, cómo las veían, porque no es fácil, ¿verdad? Con mujeres es más fácil ir con las mujeres que están echando tortilla, pero yo creo que eso es lo que dice, ¿no? Y dice, para Berenice, en su investigación con las industrias, ¿cómo te fue? Que fue fácil entrar ahí a trabajar. Y Teresa, en el campo ha sido una lucha doble. Esa es una. Luego dicen, dado el desinterés de políticos públicos que abordan estas problemáticas de salud y alimentación y maíz, ¿qué hacemos desde y con los pueblos originarios? ¿Han compartido estos materiales con otras comunidades? Me imagino que con las comunidades más indígenas, ¿no? O de consumidores. Para la directora del documental de patentes, ¿qué pasa con atacar el hombre desde la escala de proyectos agroecológicos? Está un poco rara la pregunta. Y para Teresa, ¿qué opinas de la postura del director de la Zagarpa en relación con los temporaleros? Dice, uno de los temas alimentarios que también trata es la distribución. ¿Qué opinan de estos sus documentales? O sea, ¿cómo vieron? O sea, una cosa es producir y consumir, por falta todo el rollo de la distribución, pues ahí está la propaganda de las grandes refresqueras, que esos son los mejores. Por eso llega primero, ¿no? Yo creo que hablar un poco de eso, cómo llega primero la coca que el agua, porque esos fueron los documentales, digo, de los problemas que se dio. ¿Piensan que esta problemática se trata de grandes engañosa? ¿Consideran que los transgénicos se posicionan como Coca-Cola a pesar de los riesgos ambientales y de salud? O sea, ¿tienen las mismas, me imagino, estrategias de posicionamiento en el mercado? A ver si les la pregunta. Estoy, ¿cómo se llama? Interpretando. Dulce Agonía, de Amaranta, dice, ¿hay alguna estadística que apoyó o sustente la idea de que el impuesto a la comida chatarra logró bajar el consumo? El impuesto recaudado se utiliza para combatir la problemática y contribuir al gasto en salud pública en lugar de ser destinado a prácticas corruptas. Dice, si el 95% del maíz en Estados Unidos es transgénico y México importa 11 millones de toneladas al año, en México estamos comiendo mucho más maíz transgénico. ¿Quiénes son los clientes de este maíz? O más bien, ¿cuáles son las aplicaciones de este maíz importado? Me imagino, como ya no son investigadoras de lo que vieron en sus documentales, ¿no?
porque estas preguntas están... Ay, ya, yo creo que vamos a terminar hasta ahí porque no vamos a terminar. ¿Han llevado sus documentales a otros países y cuáles han sido la respuesta de ellos? ¿Cuál es la postura frente a la realidad que plasman en los documentales? ¿Han recibido críticas? ¿Del gobierno? Me imagino. Para Amaranta, en Chiapas, ¿cuál es la postura de la población indígena en la presencia de la Coca-Cola, que explota sus aguas y enferma a su gente después de ver el documental? De Sunú, Teresa, ¿qué piensan los agricultores de Sinaloa de las semillas criollas? ¿Hablaron de este tema? De ahorita se las reparto por si... Sí, porque ya... se las voy repartiendo y así van haciendo ustedes como que... es el hambre, no el hombre. Que me perdonen ahí, con razón, del hambre con los agricultores. Bueno, para mandar para Teresa. Bueno, ya saben. Dice, ¿en dónde se puede ver el documental sobre uno de los mayores tesoros del mundo? El de Sun. Comentar un poco sobre la parte ritual que se presentó en el video de Sunu. ¿Perdón, qué? Que si puedes comentar un poco más del Yumare, de la parte del ritual. Como hace 8 días vimos rituales y presentaron algo parecido en los huicholes, y aquí no son rarámuris. Son rarámuris. ¿Qué estrategia existen para cambiar los hábitos de consumo? Dado el acostumbramiento a alimentos sobrelactizados, harinizados y sobreproteinizados. Y ya finalmente, los documentales se han realizado en el pasado. Imagino que han sucedido sucesos importantes con cada uno de los temas. ¿Podrían mencionar algún dato importante del presente en relación a sus temas o narrativas que presentaron? O sea, desde que terminaron hasta ahorita, ¿cómo ha habido, imagino, cambios sobre sus temas, ¿no? Listo, pues piensen tantito. No, de allá para acá. Respiren, inhalen y exhalen. Yo creo que así. Sí, ya voy a la desafortunadamente. Bueno, pues ya, con lo primero de ser mujeres, pues realmente, pues en mi experiencia no implicó ningún cambio, ¿no? Ni con Wencho, ni con, no sé, ni con los otros investigadores tuve ninguna situación distinta, ¿no? He hecho otros documentales en donde sí es un contexto mucho más masculino, ¿no? En las minas, por ejemplo, y tampoco he sentido que haya una actitud diferente hacia mí. Digo, igual se la están reservando, ¿no? Y después fueron a hablar, no sé, pero realmente nunca me ha pasado, por suerte, que me sienta incómoda como por el trato que se me da a mí en comparación con un hombre. Hasta ahorita no me ha sucedido. La investigación con Monsanto y Langevio, que fueron como las difíciles, realmente se dio por suerte. Yo estaba en un colectivo que estaba metido en el tema del maíz transgénico, y nos avisaron que iba a ir el de Monsanto a dar una plática al Sinvestad. Y yo, ellos iban a ir como a cuestionarlo y gritarle, ¿no? Si era necesario. Yo más bien fui a tratar de conseguir la entrevista, les dije que ni me saludaran, ¿no? Y pues me presenté como si fuera una estudiante, ahora sí que abierta, abierta, ¿no? A las opiniones, como interesada en la biotecnología, etcétera, y pues me dio la entrevista. Digo, él pues es como el que se encarga el que da foros, ¿no? Juan Manuel,
se encarga de la difusión de Monsanto, entonces, pues igual supongo que no lo veía como una gran amenaza ni nada y me dio la entrevista y pues nunca volví a contactarlo, no sé si supo de la existencia del documental o no, pero, y el del Angevio lo conseguí gracias al de Monsanto, ¿no? Porque pues también como para tratar de convencer, o sea, de que estuviera, o sea, de que no estuviera a la defensiva, yo le dije que, bueno, el documental es mi tesis de licenciatura, ¿no? Entonces, también hice una tesis escrita sobre el tema y le mencioné que yo citaba al doctor Herrera Estrella, ¿no? En mi tesis, me dijo que fue su tutor, me dijo así como, ay, fue mi tutor, si quieres yo te lo contacto, y gracias a que él me dio como el enlace directo, me dio la entrevista, el doctor Herrera Estrella también, entonces, pues ahora sí que fue suerte, y la pregunta de la agroecología, de cómo atacar al hambre desde la escala de proyectos agroecológicos, pues yo creo que justo es completamente posible, ¿no? Si se ven las cifras, bueno, en mi documental ahí las pongo, ¿no? La ONU habla de que se están tirando a la basura 1/3 de todo lo que se produce de comida. Entonces, aquí el problema no es que no haya suficiente producción, sino que no hay una distribución correcta, ¿no? Por cuestiones del mercado. Entonces, pues yo creo que sí, aunque sean proyectos, entre comillas, aún que produzcan menos en las escalas que maneja luego la agricultura intensiva, al final del día yo creo que pueden llegar a más gente y entonces acaban realmente alimentando a más personas que los productos de la agricultura intensiva, que de todas formas se acaba desperdiciando una gran cantidad, un gran porcentaje. ¿Y qué más era? Y bueno, del tema, por ejemplo, de lo que ha pasado desde que lo hice, este documental lo hice en 2013, ¿no? Ya tiene pues 4 años. Y pues realmente no ha cambiado demasiado, digo, yo he seguido la demanda colectiva que existe contra la entrada de maíz transgénico, todavía no ha ganado, o sea, todavía sigue en juicio, y pues creo que eso hasta ahorita ha sido una buena, lo que ha frenado, ¿no? Que llegue de manera comercial Monsanto, y pues ese es realmente como el único cambio, o sea, lo único diferente, porque la demanda no existía todavía cuando yo empecé a grabar el documental. Y bueno, pues tampoco puede ser lo único, ¿no? Si fallan a favor de Monsanto, vamos a tener que o sea, que pensar qué hacer, ¿no? Más grande el muro. Sí, ¿no? Ahí sí nos convendría. Y Sí, lo ha pasado en el extranjero. Sí, y bueno, yo fui a Colombia con mi documental a un festival en el que pues igual Colombia también comparte muchas características con México, ¿no? El maíz también es muy importante y también sus gobiernos, digamos que han permitido que entren empresas como Monsanto. No recuerdo si ellos ya tenían transgénicos abiertamente sembrados allá o también estaban en un proceso, sí, ¿verdad? Ya lo sé. Entonces, pues justo, ¿no? Las personas tenían la misma preocupación de qué va a pasar cuando los transgénicos invadan el campo, o sea, empiezan a reproducirse y los transgenes ya hayan invadido pues una gran parte del campo, era parte de sus preocupaciones también. Bueno, primero en cuanto al impuesto, sí, sí ya hay un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública que dice que en el 2014 hubo una reducción en el consumo del 6% y en el 2015 una reducción en el consumo del 8%, entonces sí ya está probado que sí sirve el impuesto. Desafortunadamente, bueno, en cuanto a la recaudación de fondos, ahí viene la parte complicada, pues nos toca a nosotros como ciudadanos exigir que los fondos se vayan como al lugar correcto, ¿no? Que en este caso tienen que ser bebederos en los espacios públicos y que la disponibilidad de comida sana pues también esté en escuelas y en espacios públicos, ¿no? Que la disponibilidad de alimentos chatarra sea menor que la disponibilidad de comida sana.
Eso por la cuestión de qué ha pasado después del documental. Bueno, el número de muertos por diabetes no ha bajado. El año pasado fueron 90,000 personas las que murieron por diabetes. Si se ha presentado en otros países, sí, hemos presentado el documental en Colombia, en Nicaragua, en Guatemala, en Estados Unidos, en varios estados, y en Bélgica también se presentó el documental. Y bueno, la respuesta pues siempre es como indignación, ¿no? Siempre es como esta cuestión de la falta de información hacia los consumidores sobre los productos que estamos consumiendo. La cuestión de si hubo como alguna diferencia por ser mujer a la hora de hacer el documental, pues no, de hecho creo que sirvió. Por ejemplo, en Chiapas, cuando estábamos grabando en Chamula, pues de pronto el otro chico con el que grabé, el otro director, Alejandro, tenía como más resistencia de parte de la gente a la hora de que estábamos grabando, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacíamos era que hacíamos como que él era el que estaba grabando, cuando en realidad la que estaba grabando era yo, y así se iban como encima de él, ¿no? Alguna vez sí se le acercaron a algunas personas para quitarle la cámara, y pues ya, en realidad la que traía el material era yo, entonces fue así como, sí, no pasa nada. Y entonces creo que hasta sirvió que fuera mujer como a la hora de estar grabando. Otra pregunta para... En Chiapas, ¿cuál es la postura de la población indígena? Híjole, la verdad es que no hemos tenido muchas proyecciones con población indígena en Chiapas por la cuestión del idioma. Hemos tratado como de traducir el documental a diversas lenguas, pero bueno, es caro y es complicado, entonces no hemos tenido como muchas proyecciones. Lo que vimos cuando fuimos a grabar el documental, pues, es que la gente no tiene como esta conexión de que la Coca-Cola les quita el agua y de que la Coca-Cola los enferma, ¿no? Entonces, como no hay esta conexión directa, pareciera que la enfermedad y la cuestión del agua son cosas independientes que no tienen que ver con su consumo. Y pues es por la falta de información, ¿no? O sea, la gente consume refresco, y la cuestión con la población indígena es que la mayoría sigue creyendo que la diabetes da por un susto, ¿no? Cuando íbamos a entrevistar a la gente nos decía, es que vio cómo atropellaron a no sé quién y pues le dio diabetes, ¿no? Es que se le murió no sé quién y le dio diabetes. Entonces sigue habiendo como una creencia generalizada de que la diabetes o es una cuestión genética, o es porque mi abuelo tenía diabetes, pues tengo diabetes yo también, o es una cuestión como, sí, como situacional, ¿no? O sea, me asusté y pues me dio diabetes. Entonces no hay como una conexión directa entre el consumo y la enfermedad, y bueno, pues en ese sentido creo que son como importantes los trabajos documentales justo para difundir la información y que la gente se entere de que en realidad no es eso lo que los está enfermando. Creo que son todas las que yo tenía. Había una cosa sobre el consumo de maíz de alta fructosa, que creo que tiene que ver con esto que decías, como de que se produce más de lo que realmente consumimos, porque en realidad la mayoría del refresco está endulzado con maíz de alta fructosa, con jarabe de maíz de alta fructosa, pero se importa, no se fabrica aquí. O sea, las refresqueras les llegan los galones del jarabe de maíz, entonces pues tampoco es maíz que se esté pero sí se produce, yo sé que hay empresas nacionales. Sí, pues el que usa Coca-Cola, la mayoría es importado, o sea, vienen como estos grandes camiones de Estados Unidos con el endulzante de allá. Pues creo que ya. ¿Haces las hojitas? Sí. Bueno, al igual que las dos compañeras, el ser mujer y filmar creo que fue un beneficio. La gente tiende más a abrirse, y aparte como mujer nos encanta entrar hasta la cocina, ¿no? Somos inquietas y queremos averiguar, y la gente realmente fue muy abierta y agradecía el interés. O sea, la gente llegaba y decía gracias por tomarnos en cuenta, por venir hasta acá. Yo hice una gira por 7 estados de la República entrevistando, fueron 22 comunidades, y el acuerdo es que yo no tenía mucho dinero, es que yo llegaba y la gente nos alimentaba y nos daba hospedaje. Entonces fue muy bonito porque la gente, también ese acto de vivir como ellos viven, comer lo que ellos comen, hacía que la gente se abriera más y decía, wow, no pueden creer que gente de la ciudad tenga interés de venir y preguntarnos qué pensamos sobre el maíz, qué pensamos sobre la siembra, qué pensamos sobre la agricultura. Entonces creo que ese fue un beneficio, ¿no? En ese momento, en hacer documentales, creo que es bueno la mujer, pero ya cuando empiezas a hacer la de
tratar de bajar becas y hacer postproducción, y uno que no tenía mucho conocimiento, y creo que ya se pone más rudo cuando eres mujer. Bueno, en mi caso, a mí me fue en feria. Pero bueno, y bueno, esa es una. Sobre Zagarpa, sobre Jorge Kondo, yo filmé 16 meses consecutivos porque filmé los ciclos agrícolas completos, ¿no? Entonces, bueno, fue una locura la filmación, y un mes antes de terminar de filmar, logré la entrevista, pero tardé por 9 meses que me la dieran, y no me la querían dar. Yo soy de Chihuahua, y el Frente Democrático Campesino de Chihuahua y el Barzón, bueno, obviamente conocen el proyecto, y yo fui mucho a sus juntas. Entonces cuando ellos vinieron a una huelga para pedir que se subiera el precio del maíz mexicano y del frijol, les pedí de favor, por favor, ayúdenme, y si logran subir el precio y hablan con alguien del gobierno, necesito hablar con alguien de Zagarpa. No me importa si es el subsecretario, el director, alguien que esté en el gobierno que me pueda dar su punto de vista. Y al final, cuando lograron levantar la huelga, uno de los acuerdos que ellos pedían es que me dieran la entrevista. Entonces, así es como logro hablar con el asistente de Kondo. Me piden, bueno, obviamente el link de la página web, me piden las preguntas, y ahí yo me puse nerviosa porque son situaciones, uno ya está claro qué quiere, pero en la documental a lo mejor nunca te lo dicen, o te lo dicen mal, o no sale como quieres. Entonces dije, bueno, tengo que ser honesta. Si se dan cuenta que estoy a favor del maíz nativo y que para mí su punto de vista es una crítica o mostrar la realidad del gobierno, pues que sea lo que sea. Y no, me dijeron, sí, puedes venir a México pasado mañana. ¿Cuántos minutos quieres? 40 minutos. ¿Cuántos minutos quieres para arreglar la cámara? 40 minutos. Llega pasado mañana. Entonces, juntar dinero y traer yo y a mi equipo desde Chihuahua, pues se logró. Llegamos, teníamos un planteamiento de cómo manejarlo. Una es que yo siempre al final de la entrevista vería a mi sonidista, a mi camarógrafo, así como, oigan, ¿quieren preguntar algo más? Porque a veces se me va. Estás tan clavado a veces que se te puede perder, o ellos encontraron algo que dijeron más interesante, entonces ellos siempre aportaban. Entonces era una estrategia. Y la otra estrategia es, si él era bueno para hablar y se empezaba a soltar, dejar. Entonces ya cuando llegamos, igual, así les dije, cero, nos vamos a ir con blusas mexicanas, nos tenemos que ver como chicos de universidades, pues ahora sí fresas, ¿no? En Chihuahua decimos chicos Tec de Monterrey, no es por ofensa, sino pues es como es. Y les dije, y nos tenemos que ir con boca pintada y listas y listos y vámonos. Y al entrar, Jorge Kondo, nos batallamos mucho para entrar a Zagarpa. Nos detuvieron como 1 hora por el equipo, entonces se me redujo el tiempo. Y al entrar, él ya estaba sentado esperando la entrevista, entonces no teníamos tiempo para encuadrar y cómo la vamos a hacer. Y había 10 personas de comunicación adentro de la oficina, y yo ahí sí dije, híjola, ¿no? Pero bueno, dije, saca el charm de mujer, tú lista, y empieza a platicar con él mientras arreglan la cámara. Y como la familia de mi papá es de Sonora, él es de Sinaloa, reconoce mi apellido, y los norteños, si hay algo, si pudiera haber la posibilidad de parentesco o algo, ya, ¿qué pasó, comadre? ¿Qué pasó, compadre? Y él se relajó y empezamos a hablar de cosas, pues, X. Yo no quería mencionar nada de la película, al igual que él no viera una postura mía ni de mi equipo. Y cuando íbamos a empezar, las 10 personas de comunicación prendieron grabadoras, y les dije, bueno, si no se van a salir, les pido que por favor no vayan a apuntar nada, graben, pero no hagan ningún sonido porque me va a deshacer la filmación. Y al final le traen un iPad con las 4 preguntas, porque quería 4 preguntas nada más, y me dijo, ay, me da flojera leer esto, mejor hablamos tú y yo, ¿no? Así, de persona en persona. Y es igual, es una realidad que ellos, el hablar como hablan es una expresión natural. Para mí, Jorge Kondo es una imagen de cómo son los funcionarios en el gobierno, donde no les preocupa y no les interesa el pueblo al final. Ellos quieren mercantilizar el país, quieren hacer dinero. Y la parte social, porque yo les seguía preguntando, pero ¿qué piensas de los pequeños productores? ¿Qué va a pasar con ellos? Dijo, a mí no me interesa. Por eso al final lo puse como es él, ¿no? Mejor produzcamos
no es por qué producir maíz. Ahí te da un resumen que no le interesa la soberanía alimentaria, no le interesa que comamos bien. Entonces, pues fue fuertísimo. Yo acabé después de 2 horas, duró 2 horas la entrevista, y acabé en la esquina llorando porque tenía 15 meses de filmación, viendo la resistencia de la gente, y al oír hablar a esta persona en el puesto político supuestamente más alto de agricultura, el no ni siquiera mirarlos, el ni siquiera reconocerlos, me deshizo. Ya no fue mucho con eso. ¿Qué piensan de los agricultores industriales de la producción de maíz nativo? Hay muy poca información de ellos. En Sinaloa ya sus semillas nativas casi están exterminadas, la gente produce más híbrido y bueno, me imagino que transgénico ilegalmente sin que ellos lo sepan o ya saben, ¿no? Ellos son empresarios, como dicen en la película, ellos quieren producir, quieren ganar dinero, pero quieren alimentar a México. Pues ellos quieren alimentar y ellos los están ahorcando y saben que los están ahorcando, y si se legaliza el transgénico en México, ellos lo van a aceptar. Una, porque no hay información, la falta de información, no han dejado que la información entre correctamente, y porque les están cerrando las casas semilleras mexicanas. Es lo primero que te dicen. Monsanto, las transnacionales han comprado las casas semilleras mexicanas, los científicos ya no están produciendo los híbridos para que tengan mejor rendimiento porque ya son transnacionales. Entonces, ellos dicen, queremos producir alimento y esta es la única forma que lo vamos a hacer. Entonces, entre ignorancia, pero no de la mala, sino por falta de información y porque están ahorcados. Y cuando les pregunté sobre el maíz nativo, pues lo ven como el maíz indígena, el maíz ancestral, pero no hay una conexión con la historia de producciones de maíces, de ancestral, espiritual, ¿no? Entonces ellos ya es una versión moderna, ¿no? Pero yo filmé 22 comunidades, entonces imagínense las entrevistas que no tengo, y hay un papá y un hijo que lo vimos sembrando maíz híbrido en Sinaloa, y cuando vamos en la carretera nos paramos porque vemos un tractor inyectando como un polvo blanco que sacaba la tierra, y dijimos, espérense, ¿qué es eso? ¿No? Y nos bajamos y ya los paré y le digo, oigan, fíjense que estamos en un video sobre el maíz. ¿Qué están haciendo? Estamos inyectándole amoníaco a la tierra. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? Porque el amoníaco lo hacemos en 2 momentos. Antes de sembrar, para que la semilla crezca rápido, verde y fuerte, y a la mitad, para que termine su desarrollo. Y les dije, ¿podemos filmar y los podemos entrevistar? Entonces te das cuenta que ellos han buscado estas formas de producir su maíz híbrido de una manera buena para que lo puedan vender y se los compren, pero acaba siendo podrido en las silos en Sinaloa, porque un maíz en Sinaloa, si no se vende a los 3 meses, se echa a perder y se honguea por el clima. Entonces es una lucha muy grande. Creo que me extendí también. Sí, bueno, Sunu se ha visto muchísimo. Creo que cada vez mientras una película documental sale hay más posibilidades de exhibición, aunque sea difícil. La han presentado en 18 países, me ha tocado ir a varias y han sido países pues que pensé que nunca viviera en mi vida, ¿no? Como Irak, Irán, ¿no? Y la India. Y ha sido increíble porque la gente, bueno, batalla mucho con el inglés en esos países, aunque está traducida al inglés, no se tradujo ni al farsi ni al hindú, pero la gente es una reacción de maravilla de ver la forma de producción de alimentos, ¿no? En México y la defensa. Entonces genera una empatía muy grande. También me tocó ir a Brasil y a Cuba, y en esos 2 países fue un poco más fuerte la reacción. En Cuba estaban furiosos. O sea, ¿qué le pasa a México? ¿Por qué no despierta? O sea, no ven lo que les va a pasar, ¿qué los está haciendo para que no despierten? Y me preguntaban mucho, ¿cómo es la organización de la defensa, no? Entonces, en Cuba estaban furiosos. Y en Brasil lloraba la gente, porque Brasil, yo no sabía, pero para tú producir alimentos y te los compra el gobierno, tiene que tener una etiqueta que se sembró con agrotóxicos. En Brasil ya no se siembra en parcelas, y son líneas y líneas de producción. Y vas en el avión y ves así, por decir, verde, 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 y no termina, y sigue rojo, 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 o sea, son líneas y líneas, y ya es transgénico la mayoría. Entonces la gente decía,
que despierte México porque les va a pasar lo que nos está pasando a nosotros. O sea, México ahorita todavía puede frenar. Entonces, ser igual, ¿qué está haciendo la sociedad? ¿No? Entonces, yo creo que en esos momentos yo soy artista y les tenía que pues responder de mi punto de vista, pero sí, era así como la respuesta al viajar con la película, ¿no? Y pues sí. ¿Y ahora lo vas a presentar en Estados Unidos? Sí, me voy en la película, sí, así lo he presentado en el campo y lo he presentado en comunidades indígenas. Todavía no logro hacerla. Yo me propuse desde un principio, yo al principio no pensé que iba a ir a festivales, yo la propuse para ir al campo y para entrar a escuelas y a foros como estos, pero bueno, se me dio la oportunidad de los festivales y empezarla a promover, pero poco a poco la he regresado al campo y se ha presentado en universidades y ha sido fantástico. En la sierra, cuando la presenté, la mayoría de la gente no habla español y los personajes en mi película hablan muy poco español. O sea, la verdad, era casi a señas, ¿no? Cómo filmamos con ellos, porque yo no hablo rarámuri. Entonces ya cuando la he ido presentando a la sierra me entraba el nervio. La primera vez yo estaba pánica porque dije, bueno, no hablan español, la película está en español y es mucha palabra para mucha gente que no está acostumbrada a ver cine. Entonces, mucha información. Entonces dije, bueno, suelta, a ver qué pasa, y no parpadeaba la gente. Estaba así. Y al final de la película, que ahorita lo cortaron el final, la gente se levanta en el sentido rarámuri para pedir la palabra, o cuando hay diálogo comunal, levantan la mano así. Entonces una mujer al final me levanta la mano, porque yo la parte escrita la leí en voz alta, porque ese es un problema. Tú puedes traducir en rarámuri la peli, pero la gente no, son lenguas orales, la gente no lee su lengua. Entonces, presentarla en muchas regiones de México indígenas va a ser muy difícil, porque es carísimo traducirla, pero también la gente no lee su propia lengua, porque son lenguas orales. Entonces la mujer me levanta la manita y me dice, yo te quiero hacer una pregunta, ¿por qué termina la película a menos que, punto, punto, punto? Entonces le dije, bueno, es que esa es una pregunta para todos, ¿no? Estoy abriéndola, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que no termine el maíz? Y de ahí se desarrolló un diálogo que me enteré que entendieron mejor la película que mucha gente que habla español y vive en la ciudad. Entonces fue una experiencia muy, 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 muy bella el compartirla con ellos. ¿Y el ritual? El ritual, el yumare. Los rarámuris tienen varios rituales, uno de los principales es el yumare. El yumare se hace en distintos momentos de la vida. Cuando mueres principalmente, ellos creen que las mujeres reencarnamos 4 veces y los hombres 3. Y reencarnamos 4 veces las mujeres porque nosotros damos vida. Entonces se nos da otra oportunidad de llegar al mundo. Cuando mueres por 4 años, si eres mujer, hacen el yumare, y el hombre igual, cuando mueres por 3 años. El yumare también se hace para bendecir la tierra y la semilla, al principio la siembra y a la mitad, cuando pides que llueva. Este yumare de esta pequeña familia fue increíble, porque cuando ellos hacen su yumare, que es en julio, llovió ese mismo día. Entonces de eso se trata. Es un ritual que mucha gente me dice, ¿por qué no pusiste un ritual donde se ve más el maíz, más en el centro de México, del sur de México? Y dije, bueno, yo soy norteña, soy de Chihuahua, y también hay otros rituales que no se conocen, y el ritual realmente no lleva maíz, se sacrifica para morir, para dar vida, y se le pide a Dios que se le honorúame de ellos, pues la bendición para que tengan que comer. Entonces es un ritual muy, muy bello. Se mata una vaca o una chiva, se cuelgan las partes de las patas en la cruz, porque es lo que se le va a dar como a un padrino, que es el que va a tener que hacer el yumare el año que entra. Y el resto de la carne, los raramuris utilizan mucho sal y orégano. O sea, no son culturas que utilicen muchas especies, porque es desierto también, es muy árido, aunque es sierra, pero es sierra desértica. Entonces se come muy sencillo. Entonces la carne la cocen con pura agua y poquita sal. Entonces durante toda la noche se baila, hay un cantador que lleva toda la ceremonia desde que duerme al animal para matarlo hasta que cuando va a salir el sol se empieza a dar de comer, porque se cocinó toda la carne del animal, y se da el tesguino, que es la forma en que se saludan las dos mujeres y se le está dando de beber, que es para ellos como
pues como su bebida sagrada que es hecha de maíz, ¿no? Ahí es donde ves el maíz realmente representado en el yumare y ya se toma y se sigue bailando hasta que puedas estar parado. Casi un poco igual que los luchas. Parecido, pero con sus tonos diferentes. ¿Quieren ver el final? Porque nos quedamos así, yo digo, ¿cómo es nos texto. apresuramos un poquito? Se los puedo decir, ¿verdad? Ah, ok. Ah, bueno. Entonces sí se presentó. Sí se presentó, sí, sí. Lo más importante era la serie. Bueno, pues ahora sí que muchísimas gracias. Yo creo que fue una manera excepcional